Dentro de los muros de ladrillo y piedra del Club El Nogal, más de 600 personas compartían con sus familias y amigos en los restaurantes y bares como cualquier otro viernes. Algunos practicaban deportes e incluso un grupo de niños se preparaba para una presentación ante sus padres, orgullosos de ver a sus hijos cantar o bailar al ritmo de una ronda infantil. No lo sabían, pero debajo de sus pies, parqueado en el tercer piso del estacionamiento del club, un Renault Megane rojo contenía la muerte. 200 kilos de anfo escondidos en la silla trasera, esperando a ser detonados para desatar el infierno que llevaban dentro. A las 8:15 de la noche, una explosión rompió con la tranquilidad cotidiana de los barrios alrededor del Nogal. Una bola de fuego se extendió por los alrededores y en cuestión de segundos arrasó todo lo que encontró a su paso. La explosión destruyó todos los vehículos que se encontraban en el parqueadero. La fachada rompió en pedazos sobre cientos de peatones y conductores que transitaban por ahí. Echó abajo las columnas de concreto del edificio y cortó de tajo la vida de 36 personas que se encontraban a su paso. Afortunadamente, 200 almas lograron salvarse de la conflagración, pero tendrían que vivir con las heridas y el recuerdo de esa noche. Entre tanto, decenas de cuadras hacia el sur, el presidente de la República, posesionado tan solo 6 meses antes, llevaba a cabo en el Palacio de Nariño un consejo de seguridad, donde evaluaba con sus generales la situación de orden público dominada por una guerra sin cuartel en contra de organizaciones terroristas y los grupos armados al margen de la ley, que en ese entonces, al igual que ahora, tenían al país dominado por la zozobra y el terror. Al enterarse del atentado, el presidente Álvaro Uribe Vélez se dirigió al lugar de los hechos y responsabilizó a las FARC. Este hecho lo produjo una acción terrorista. Al parecer, un carro bomba. El país sufre nuevamente una terrible arremetida de estos grupos. Inicialmente la narcoguerrilla se negó a aceptar su responsabilidad, pero finalmente lo hizo, tratando de justificarse con el argumento de que en el club se habían dado reuniones entre funcionarios del gobierno Uribe, algo que nunca pudieron probar porque jamás ocurrió. El atentado al Club El Nogal ocurrió hace poco más de 21 años y por desgracia las víctimas siguen esperando justicia, aunque saben que quizás nunca llegue. Los responsables del atentado, las FARC, luego de años de negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, lograron no solo ocupar curules en el Congreso de la República, sino también diseñar un sistema de justicia transicional a su medida. Por un lado, crearon una comisión de la verdad que se dedicó a construir una versión ideologizada de la historia del caso del Club El Nogal. Solo escuchó a algunas de sus víctimas mientras la mayoría fueron ignoradas. Y por otro lado, establecieron una jurisdicción especial, la JEP. Pero en 8 años de operaciones, la jurisdicción jamás priorizó la investigación del atentado del Club El Nogal, a pesar de las tutelas presentadas por las víctimas, y además obstaculizó la acreditación de estas como tales. El nuevo tribunal esperó hasta el año 2022 para incluir el asalto en uno de sus macrocasos y por culpa de su negligencia, alias El Paisa, uno de los máximos responsables del ataque, pudo volver a las armas y morir en el estado de Apure en Venezuela sin pagar por sus crímenes. Alias El Paisa, el más sanguinario de los guerrilleros de las FARC, estuvo a cargo de la columna móvil Teófilo Forero. Fue señalado de múltiples crímenes como el asesinato de Inés Cote Turbay, su hijo, el congresista Diego Turbay Cote, y 5 personas más el 29 de diciembre del año 2000 en Caquetá. También se le responsabilizó por el secuestro de un avión con 30 pasajeros y 4 tripulantes que cubría la ruta Florencia-Neiva en febrero de 2022. De la toma de la Asamblea del Valle y el posterior secuestro de los 12 diputados el 11 de abril de 2002, que terminaría 5 años después con el asesinato de 11 diputados en cautiverio. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado el 5 de febrero de 2009. ¿Cómo llegó nuestro país a este nivel de barbarie? ¿Cómo logró un puñado de bandoleros en las montañas del Tolima convertirse en la guerrilla más atroz de América Latina? ¿Quiénes estuvieron detrás de su fundación? ¿Cómo se financiaron? ¿Cómo logró someter a las instituciones este grupo armado al margen de la ley? ¿Cómo permitimos que diseñaran una justicia especial hecha a su medida? ¿Porque el Estado sigue negociando con los brazos de las FARC que aún persisten? Hoy en Escuela Libertad le contamos la verdad a Colombia detrás del origen de las FARC, sus crímenes más atroces, la historia de quienes tuvieron el valor de enfrentar a la peor guerrilla de nuestro continente y aquellos que, traicionando a todo un país, prefirieron premiarla con impunidad. Las FARC no surgieron de la nada. Desde 1919, el comunismo internacional se había propuesto la formación de grupos armados en toda América Latina. Colombia no fue la excepción. Los partidos socialistas intentaron formar grupos guerrilleros desde 1920,
grupos de corto aliento porque no tuvieron mucha permanencia en el tiempo. No fue sino hasta la violencia de mitad de siglo que el comunismo logró infiltrarse en las guerrillas liberales, aprovechando el desorden social que había provocado la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Se extendieron por todos los Santanderes, los llanos y al sur del departamento del Tolima, donde Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, y Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tiro Fijo, formaron grupos armados organizados y financiados por el Partido Comunista Colombiano, enfrentados tanto al Estado como a las guerrillas liberales que no querían vincularse de ninguna manera con el comunismo. Ya existían antes de Marquetalia y estuvieron a punto de ser derrotados por sus rivales liberales. Sin embargo, en 1960 lograron resurgir para liderar la lucha guerrillera y montar auténticas repúblicas independientes donde reemplazaban la autoridad legítima del Estado y controlaban con violencia a los campesinos inocentes. En Marquetalia fundaron primero el Bloque Sur y luego las FARC, que en el contexto de la Guerra Fría no solo llegaron a convertirse en el grupo armado con más hombres alzados en armas, sino que también llegaron a ser líderes de la insurgencia, punta de lanza de la violencia marxista en Colombia. Para 1982, las FARC ya tenía capacidad para plantearse un cerco coordinado sobre Bogotá, la capital del país y sede de las principales ramas del poder público. Se proponían un plan estratégico para la toma del poder. Las FARC estaban dispuestas a ganar la guerra contra el Estado por cualquier medio, incluso asociándose con los narcotraficantes y sus carteles. Por eso no es extraño que mientras buscaban la toma violenta de la capital, sus cabecillas hacían también la pantomima de sentarse a negociar con los gobiernos de turno. Ocurrió con el conservador Belisario Betancur, quien llegó a la presidencia con la promesa de paz y decretó generosas amnistías para la desmovilización de los grupos guerrilleros, sin importar su estirpe y el daño que ya habían causado a la vida de miles de colombianos. Este fue uno de los tantos intentos fallidos de diálogos con las FARC. El primer cese al fuego con las FARC fue acordado en 1984 en el marco de los llamados diálogos de la Casa Verde, en el municipio de la Uribe Meta, donde se ubicaba un bastión histórico de esta guerrilla. Este cese se logró a través de negociaciones con los peores criminales. Se puso sobre la mesa la reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de las FARC, representados por una nueva colectividad política que recibiría el nombre de Unión Patriótica. Este partido político nacido del seno de las FARC participó de una vieja táctica de la izquierda internacional, la combinación de todas las formas de lucha. La UP participaba en la política colombiana desde la legalidad con éxito en las elecciones locales, especialmente en áreas de influencia de las FARC. Mientras tanto, la propia guerrilla seguía manteniendo intacto su aparato criminal, continuaban con la escalada de la violencia y su actividad terrorista. Sin embargo, cuando el Estado no era ingenuo, era cómplice paralelo a los esfuerzos de paz de Belisario Betancur. Las FARC celebraron su séptima conferencia en la que formularon su plan estratégico político-militar, con el que quedó clara su estrategia: combinar todas las formas de lucha para hacerse con el poder. Por un lado, buscaban la victoria militar violenta sobre el Estado y por otro, una supuesta salida política al conflicto armado. Pero las FARC no estaban solas. A finales de la década de los 80 participaron en la formación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la que buscaron articular su actividad terrorista con el ELN, guerrilla influenciada por la teología de liberación, el EPL de inclinación maoísta y el M-19, cuyos comandantes Jaime Bate Mancayón y Carlos Pizarro fueron entrenados con las mismas filas de las FARC. Ellos formaron una estructura criminal aparte, con una clara inclinación nacionalista y bolivariana, mucho más enfocada en la guerra urbana. Coordinadas las guerrillas colombianas en el marco de la llamada Primera Conferencia Bolivariana, llegaron a acuerdos políticos, militares y organizativos que materializaron un plan de acción unificado contra las instituciones. Años después, con el M-19 ya desmovilizado y una nueva constitución ya expedida, la coordinadora guerrillera de Simón Bolívar quiso sentarse a negociar con el gobierno nacional, mientras incrementaba su acción militar. El gobierno de César Gaviria respondió con el bombardeo a Casa Verde, la llamada cuna de las FARC. Sin embargo, en junio de 1991, el Estado volvió a la mesa de negociación con estas guerrillas, esta vez en Caracas. Gaviria no se limitó a discutir un cese bilateral al fuego que sabemos siempre a quienes beneficia. También puso sobre la mesa la estrategia de seguridad del Estado. No obstante, los grupos armados que hacían parte de la coordinación guerrillera, incluido las FARC, querían mucho más: imponer su agenda al Estado. Por eso, una vez el diálogo fue trasladado a Tlaxcala, México, debido al atentado contra el político liberal Aurelio Iragorri y el golpe de Estado en Venezuela, las guerrillas hicieron pública su agenda de 12 puntos, que incluían negociar asuntos estructurales del país, incluso el modelo económico y la estructura del Estado. Esta pretensión de imponer la agenda al gobierno, sumada al secuestro y asesinato del exministro Argelino Durán por parte del EPL, llevó al fin de las conversaciones. La campaña presidencial al final de la administración Samper estuvo marcada por la promesa de
del entonces candidato Andrés Pastrana de entablar diálogos con las FARC-EP. Una vez en el poder, Pastrana inicia el proceso de paz prometido. En 1999 ordena la desmilitarización de 5 municipios con presencia histórica de las FARC-EP: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, una zona de despeje en el corazón del país. Dentro del Caguán se llevó una agenda de conversaciones demasiado amplia, que demostró no ir a ninguna parte, en la que se encontraban temas como derechos humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo y derecho internacional humanitario, entre otros. Es preciso notar que en este proceso de paz se dio en medio de la guerra, pues mientras muchas organizaciones de la sociedad civil procuraban hacerse escuchar en las mesas del Caguán, las confrontaciones armadas entre las FARC y las Fuerzas Armadas continuaron en todo el territorio nacional, a excepción de la zona de despeje. Pero mientras el gobierno negociaba con las FARC en el Caguán, al otro lado del país, en la pacífica localidad de Bojayá, en el Chocó, las FARC cometieron una de las masacres más atroces de la historia, demostrando la despiadada brutalidad que caracterizó su accionar terrorista. El conflicto armado que asolaba Colombia desde hacía décadas había alcanzado niveles de barbarie inimaginables. Las FARC, autodeterminadas como defensoras del pueblo, demostraron una vez más su total desprecio por la vida humana al bombardear indiscriminadamente una iglesia donde cientos de personas buscaban refugio. Ancianos, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad en un acto de violencia que solo puede describirse como un crimen de lesa humanidad. Hoy, la masacre de Bojayá no solo debe ser vista como un acto de terror sin precedentes, sino también un símbolo de la impunidad que ha caracterizado la actuación de las FARC a lo largo de los años. A pesar de las numerosas atrocidades cometidas en Bojayá, los cerebros detrás del ataque han eludido la justicia y han disfrutado de la impunidad gracias a los acuerdos de paz. La agenda acordada entre las partes para los diálogos en el Caguán se denominó Política de Paz para el Cambio. La metodología de los diálogos incluye una amplia participación de la sociedad civil, hecho que le dio una importante relevancia ante la opinión pública. Sin embargo, esa publicidad de la negociación posibilitó múltiples críticas ante diversos actores políticos al proceso. A esto se sumaron evidencias de actividades armadas de las FARC-EP, al punto que para distintos sectores de la opinión, la zona de despeje les permitió a las FARC asumirla como un escenario de despliegue estratégico para su fortalecimiento y preparación para la guerra. Esta también fue una época de fortalecimiento progresivo del paramilitarismo y de la intervención de los Estados Unidos, mediante una acogida del Plan Colombia por parte del gobierno Pastrana, teniendo como justificación la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Con esta dinámica y después de 3 años de negociación, el proceso llegó a su fin, cuando en 2002 fue secuestrado el excongresista Luis Eduardo Hecham. El 23 de febrero de 2002 quedó marcado como un día oscuro en la historia de Colombia, cuando la prominente líder política y defensora de los derechos humanos Ingrid Betancourt fue secuestrada por las FARC mientras realizaba campaña presidencial en el departamento del Caquetá. El caso de Ingrid Betancourt y Clara Rojas, sin embargo, no fue el único. Las FARC fueron responsables de al menos 20.000 secuestros. Esto hacía parte de su estrategia de guerra. Se financiaban con la extorsión y recurrían al secuestro político para someter las instituciones. Las FARC siguió secuestrando políticos. El 11 de abril de 2002 se tomaron la Asamblea del Valle en el corazón de Cali y secuestraron a los 12 diputados, neutralizando a la policía que custodiaba el edificio, subiéndolos en un bus rumbo a las montañas del Cauca, donde permanecían en manos del bloque occidental. El secuestro de los diputados del Valle ocurrió tan solo 10 días antes del secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Mejía, y Gilberto Echeverry, mientras adelantaban una misión de paz. Las FARC llegaron incluso a secuestrar a miembros de la fuerza pública. Ese fue el caso de John Frank Pinchao, secuestrado durante la atroz toma de Mitú, la capital del departamento del Vaupés, el 1 de noviembre, unos meses antes de iniciar los diálogos con el Caguán. Pinchao, como otros militares y policías, sufrió el flagelo del secuestro durante 8 años. 8 años de infierno. El 87.52% de los secuestros de miembros de la fuerza pública ocurrieron entre 1990 y 2002, donde el 27.27% tuvo lugar en la zona de retaguardia estratégica y de permanencia histórica de las FARC, lo que coincide con que este grupo armado ilegal haya sido el autor del 38% de los secuestros de miembros de militares y policías que ocurrieron en todo el país. Esto cambió afortunadamente con el ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, elegido con la promesa de rescatar al país para no convertirse en un estado fallido. La política de seguridad democrática recibida por las FARC, lanzando rockets en Bogotá, permitió uno de los golpes más fuertes contra las FARC en la Operación Jaqui, la operación militar más impecable de la historia, no de Colombia, del mundo, donde permitió el rescate de 15 secuestrados sin disparar una sola bala.
contó con el ingenio de nuestro ejército y un esfuerzo de inteligencia sin precedentes. Lamentablemente, la política de seguridad democrática fue abandonada por Juan Manuel Santos, quien recién posesionado como presidente y a través de su hermano Enrique inició una nueva negociación secreta con las FARC. Fue sin lugar a dudas uno de los episodios más controvertidos y polarizantes de la historia reciente de Colombia. Más allá de los intentos por alcanzar una paz duradera, las conversaciones estuvieron plagadas de irregularidades, críticas y decisiones cuestionables que pusieron en entredicho la sinceridad de ambas partes y la efectividad del proceso en su conjunto. Desde el inicio, las negociaciones estuvieron envueltas en un manto de secretismo y opacidad, lo que generó desconfianza y escepticismo en gran parte de la sociedad colombiana. La falta de transparencia en el proceso alimentó teorías de conspiración y suscitó a dudas sobre verdaderos intereses detrás de las conversaciones. Si bien los acuerdos de paz alcanzados abordaron importantes aspectos del conflicto como la justicia transicional y la participación política, también estuvieron marcados por concesiones excesivas por parte del gobierno hacia las FARC. Muchos críticos argumentaron que estos acuerdos no hicieron justicia a las víctimas del conflicto y que otorgaron impunidad a los perpetradores de crímenes atroces. Además, durante las conversaciones, las FARC continuaron perpetrando actos de violencia y terrorismo, lo que socavó aún más la confianza en su voluntad real de paz. Los ataques indiscriminados contra los civiles, incluyendo secuestros, asesinatos, pusieron en manifiesto la falta de compromiso de las FARC con el cese al fuego y la reconciliación nacional. El plebiscito celebrado para refrendar los acuerdos de paz también reveló profundas divisiones dentro de la sociedad colombiana. Aunque el gobierno y la comunidad internacional hicieron campañas intensivas a favor del sí, el estrecho margen de victoria del no reflejó el profundo escepticismo y descontento de una parte significativa de la población con respecto a los acuerdos negociados. Pero ese acuerdo de paz finalmente fue impuesto a los colombianos a través de la votación de 2 proposiciones en el Congreso de la República, incumpliendo la promesa que hizo 1000 veces el gobierno Santos de que el pueblo colombiano tendría la última palabra. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Hoy, a pesar de las concesiones de Santos, las FARC siguen vivas, reencauchadas en sus mal llamadas disidencias en la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Conjunto. Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Organizaciones criminales al margen de la ley, que siguen ejerciendo control sobre el territorio y las personas que en él habitan las siguen torturando, secuestrando, matando, en medio de un crecimiento insuscitado de las economías criminales. Hoy tenemos claro que la impunidad de las FARC no solo es una afrenta a las víctimas y sus familias, sino también un obstáculo para la construcción de una paz duradera y justa en Colombia. Mientras los responsables de crímenes atroces como la masacre de Bojayá campan a sus anchas, la sociedad colombiana sigue sumida en el miedo y la desconfianza, incapaz de cerrar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro de reconciliación y prosperidad. Las FARC y otros grupos terroristas no pueden ser tolerados ni legitimados bajo ningún pretexto. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido para hacer rendir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad, se podrá garantizar que la justicia prevalezca sobre la impunidad y que las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen. El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas siguen siendo los motores de la violencia en Colombia, lo que ha permitido que las guerrillas comunistas del siglo XX sigan operando luego de 60 años. Son carteles de la droga, ecocidas, traficantes y reclutadores de menores. Son estructuras criminales que se escudan en el delito político para sentarse a negociar con los gobiernos más débiles. Ya es hora de cerrar este capítulo de nuestra historia, que la guerrilla más antigua del continente deje de ejercer zozobra sobre los colombianos. Es hora de que todo el país, en una sola voz, vuelva a decir con toda claridad, como lo hizo el 4 de febrero del año 2008 en las manifestaciones multitudinarias: no más secuestros, no más mentiras, no más muerte, no más FARC.